Humaniza para crecer y no parar. Humaniza y tú. Gracias. Bueno, yo os explico un poco, ¿no? Que antes ha dicho no sé quién, cómo llega esto, ¿no? Cómo se origina y cómo, ¿no? Las instituciones, hablamos con una empresa como Chispum, ¿no? Para que nos acompañe. Un poco os voy a explicar, nosotros creamos una unidad con la nueva gerencia hace 1 año y medio, que es un modelo de atención centrada en la persona. Entonces se divide como en 4 grandes verticales, ¿no? El tema de empoderamiento del paciente o del usuario, la personalización de la atención, la humanización, que sale mi figura como responsable de humanización, y participación y escucha activa. Entonces, ¿qué pasa, no? Nos pasó, justo yo ya empecé en mayo del año pasado y justo pues al cabo del mes llega una mamá que había tenido un niño prematuro que había estado 2 meses y medio ingresado en neonatos y nos había dicho, vuestro trato es maravilloso, el trato humano, pero los espacios tienen muchísimo margen de mejora. Pensar que el Hospital de San Pablo es un hospital muy joven, que tiene como unos 15 años de vida y básicamente es un hospital, ¿no?, bastante nuevo, pero sí que es verdad que no es nada cálido, mucho mármol, mucho gris, ¿no? Parece un poco un tanatorio. Entonces es verdad que vino esta mamá y esta mamá lo que hizo es que nos picó a la puerta acompañado de una fundación, que es la Fundación Somni dels Nens. Esta fundación nos presentó a Idoia y empezó el porqué de por qué humanizar este espacio. Pero un poco lo que decíamos, ¿por qué la gerencia va a decir voy a empezar con este servicio y no voy a empezar con otro? Por muchísimas razones. Pues empezamos a mirar que si había reclamaciones en el servicio de atención al usuario y vimos que sí, que había reclamaciones y sugerencias relacionadas con los espacios. Vimos también que había sobre todo 2 targets de pacientes, de niños, que estaban largos tiempos en el hospital. Estaba el niño prematuro, que como os he dicho, 2 meses y medio, 3, prematuro extremo, con ese impacto también en la mamá y en el papá y en la familia. Y luego teníamos el niño oncológico, que pasaba 5 semanas repetidamente y, por ejemplo, en el 2023 hubo un niño que vivió todo el año en el hospital excepto 1 semana. Es decir, ese niño, ¿no?, el hospital es como su segunda casa o a veces su primera casa. ¿Qué vimos también? Que es verdad que cuando hablamos de experiencia, el niño es la única persona que está en el hospital que está acompañada 24 horas con un tutor, un familiar. Es decir, si mejorábamos esa experiencia de ese niño, mejorábamos esa experiencia del acompañante. Y luego, por último, que es verdad que el niño es muy diferente al adulto, ¿no? Igual al adulto con un libro, con una película, con alguna cosa se distrae, pero el niño necesita actividades lúdicas y necesita un espacio que le acompañe. Entonces pensamos que era un buen espacio para empezar por pediatría. ¿Qué vimos un poco, no? Un poco lo que decía Idoia. Tenemos que buscar, para que nos compren una cosa así, un poco de bibliografía, un poco de eso, si tiene un impacto realmente en la parte más asistencial, es decir, si tiene un impacto o no en la parte, pues, como veréis, ¿no? Miramos un poco bibliografía y vimos 2 estudios que nos parecieron muy interesantes. Había un estudio de jugaterapia con el Hospital de la Paz que evaluaba el dolor, habían creado como una unidad de juego y habían visto que en niños oncológicos con mucositis grado 3-4 había disminuido el consumo de morfina y la percepción del dolor. Es decir, estaban mucho más distraídos, no tenían tanta dependencia y tanta sensación de dolor. Y luego había un estudio que es en Sant Joan de Déu, que es un estudio observacional, que lo que vio es que en la unidad esta que decía Idoia, ¿no?, que era el coma casa, eran niños que mejoraban muchísimo mejor en espacios confortables, con aspectos muy de, sobre todo el tema de cuidar la luz, cuidar el ruido y cuidar la calidez. Entonces estos niños tenían ingresos de muchísimo menos, habían reducido su tiempo medio de ingreso. Entonces es verdad que vimos, ¿no?, que toda esta humanización impactaba en los espacios, en las personas y en los procesos. Y nosotros que veníamos de un hospital, no sé si alguien ha visitado el Hospital San Pablo de Barcelona, nosotros veníamos de un recinto histórico muy bonito, donde era un edificio muy bonito histórico y aparte con unos pasillos, con muchos árboles, es decir, veníamos de un histórico del hospital que había tenido en cuenta en su momento la belleza arquitectónica. Entonces, una vez nos pasa esto, decimos, vale, le decimos al gerente que queremos hacer esto y él nos dice, lo que decía antes Idoia, yo no quiero un parche, no quiero que ahora vengáis y hagáis una cosa en pediatría sin que tenga nada que ver con el resto del hospital. Esto tiene que ser, tenéis que buscar un paraguas que lo pueda abordar todo. Entonces, primero le pedimos a Chispum que nos hiciera una propuesta. Ella ha comentado, ¿no?, que el Valle Brón, por ejemplo, pues son las culturas del mundo, San Juan de Dios son los animales. Nosotros queríamos un concepto.
Entonces, voy rápido con esto. Sí. Nada, esto al final, esto es el hospital antiguo, lo que os he dicho de un hospital muy, muy bonito. Entonces pensamos, es verdad que el Hospital de San Pablo se caracteriza por un hospital como muy humano. De hecho, es un hospital muy humanista y pensamos, pues qué mejor que el cuerpo humano. Pero es verdad que Idoia decía, si yo, por ejemplo, pongo esto, ¿no? Los glóbulos, ¿no? Los glóbulos rojos o pongo la piel, ¿no? Pues realmente esto no lo puedo poner en una pared porque realmente la gente se asustaría y se iría. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues con inteligencia artificial y ellos iban poniendo cosas, ¿no? Elementos arquitectónicos, referencias del plano conceptual. Podíamos llegar a estructuras que, bueno, que se fueran adaptando a los espacios. Esto era muy abstracto aún, pero luego ya venían, ¿no? Figuras que eran un poquito más fáciles y más tangibles. Os pongo imágenes así muy rápido. Esto lo voy a pasar, ¿vale? Entonces, definimos un concepto para todo el hospital. Entonces, el concepto era, el hospital tiene como diferentes alas, ¿no? Diferentes brazos, y cada brazo tendría como una parte del cuerpo humano. Por ejemplo, el organismo de los sistemas, y luego iba por los sistemas del cuerpo humano, ¿vale? Iba un poquito, era bastante difícil hacerlo porque, ¿no? Que nadie se sintiera como que alguno no, pero bueno, intentamos buscar una armonía para que ningún jefe médico, ¿no? Ningún jefe de servicio pusiera los gritos en el cielo porque yo era hemato y me había tocado el reproductor. Intentamos buscar coherencia con todo esto. Entonces, ya cuando empezamos a trabajar pediatría, ¿qué creamos? Creamos un grupo motor, ¿no? Sobre todo eran profesionales, siento decirlo, pero no sé si hay muchos médicos, pero eran profesionales de enfermería. Y entonces, de hecho, luego hicimos pues, con grupos focales con profesionales de todo el equipo multidisciplinar de los 4 dispositivos de pediatría. Luego hicimos un grupo focal con usuarios, que aquí sí que separamos, la UCI neonatal iba por un lado y la UCI de pediatría y la sala de pediatría y los hospitales de día por otro. Y luego es verdad que estratégicamente hicimos un grupo focal con asociaciones, un poco para incluirlos y ver su visión desde fuera, y 2, para ver si se enamoraban de ese proyecto y luego nos daban dinero. ¿Vale? Esto es de los grupos focales, no entro. Hicimos un poco de categorización de todas las propuestas de mejora, pensar que salieron propuestas de mejora que iban desde temas de condiciones ambientales, confort y descanso, espacios de infraestructuras. Ahora entraré en alguna de ellas. Os enseño alguna imagen. Esto, por ejemplo, es la sala de hospitalización, y la sala de hospitalización tiene 3 hospitales de día incluidos, ¿vale? El hospital de día de onco, de neumoneuro y el polivalente. Y cada uno, como decíamos, esto era el sistema linfático y cada uno tenía como un concepto. Os enseño el hospital de día de oncología, que aquí quisimos salir de la parte bélica. Al final, ¿no? Yo que vengo del área de oncología, siempre es el que, ¿no? La lucha, la guerra, pero ¿qué pasa con el que no gana, ¿no? Es como si perdiera una batalla. Pues quisimos salir de ahí. Y entonces era la fábrica, la ciudad de los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque creemos, ¿no? Queremos bienestar, queremos salud y no queremos esa parte más guerrera bélica. Esta es, por ejemplo, la salita de espera. La salita de espera, por un tema de acreditación, este biombo que veis aquí, teníamos que cerrarlo para que el paciente trasplantado de médula ósea estuviera separado del otro. Pero es verdad que no queríamos que tuviera ese niño esa sensación de aislamiento, con lo cual ellos crearon, ¿no? esta separación, pero que el niño podía ver el uno al otro. Veis mucha madera, mucho elemento lúdico. Luego os explicaré, porque bueno, ya lo voy introduciendo para ir un poco mejor de tiempo. Muchísimas de estos renders que veréis, luego los tuvimos que bajar a una realidad, porque tuvimos que reunirnos, pues, por ejemplo, con el servicio de medicina infecciosa. Y nos dijo, nada de estos tubos que, ¿no? que se puede poner pues polvo, nada de cosas que no se puedan limpiar. Es decir, todos estos espacios que veis los tuvimos que ir acomodando a muchísimas normas porque evidentemente trabajamos en un hospital, pero el concepto sí que es bastante así. Aquí veréis, esto, por ejemplo, esto no será así, será como un vinilo, será un poquito diferente, pero bueno, el concepto sí que es este. Por ejemplo, aquí salió un tema, ¿no? de intimidad. Esto vosotros, los profesionales aquí tienen un paso, ¿no? Y ya tienes el box del niño. ¿Qué pasa? Que a mí me llaman o quiero hablar de cómo me ha ido el fin de semana con mi compañera y esa familia me está escuchando. Entonces salió un tema pues, de intentarlo cerrar. ¿Vale? Entonces la idea es cerrarlo, bueno, que podamos ver, y sí que es verdad pues, que luego se ajustaron cositas. Por ejemplo, había un tema de aire, con lo cual todo lo que los cierres que veis, que es hasta arriba del todo, pues al final no podían ser hasta
hasta arriba del todo, sino que teníamos que dejar 20 centímetros. Fuimos ajustando muchísimas cosas, es decir, ha sido un proceso de ir ajustando muchas cosas. Los boxes, aquí que salía que un niño, una que las enfermeras decían, yo no necesito una barra técnica así porque realmente no la uso, vamos a intentar despejar cosas. Es verdad que es un box que parece un box totalmente de adulto. Y luego cuando a un niño le hacíamos una intratecal o le hacíamos alguna cosa, y claro, lloraba y el niño de al lado se contagiaba. Con lo cual la idea era cerrarlo lo más que pudiéramos. También era un tema de cerrado, luego un tema de colores, un tema de que esos papás que tienen que venir una vez a la semana y se pasan todo el día pudieran trabajar con una mesita, ¿no? Es decir, intentamos solucionar todas aquellas cosas que pudiéramos y todas las cosas que fueron saliendo. Aquí ya veis más imágenes, ¿vale? Esto ya son imágenes. Entonces, la sala de pediatría, por ejemplo, os la paso muy rápido. Esto es la biblioteca de los anticuerpos y aquí era una sala que se había hecho un poco lo que se había podido. Pues que no sé quién me da un futbolín, pues yo pongo un futbolín. No sé quién me da estos vinilos de las nubes, pues yo pongo las nubes. Aquí, por ejemplo, pues me dan la pedrera, pues ¿por qué no? Yo también pongo la pedrera, ¿no? Es decir, realmente, pues bueno, se habían ido hecho parches. Entonces, la idea es crear un espacio, ¿no? Pues muy integral, con mucha madera. Y luego aquí sí que es verdad que no nos queríamos olvidar del adolescente, porque es verdad que el adolescente, pues bueno, también necesita un espacio. Entonces va a haber una sala de gaming donde realmente ese adolescente puede distraerse. Más imágenes. Y ahora os explico simplemente esto. Esto yo creo que lo más importante de esto es el Hospital de Día de Neumoneuro, que es esta parte. Y luego esto, para mí, es una de las cosas que mejor hemos hecho. Esto era, ¿no?, el bosque, la ciudad de los glóbulos, ahora ya no me acuerdo, ¿no?, los vasos linfáticos, perdón. Esto ya lo hemos hecho actualmente. De hecho, la inauguración es este lunes. Y entonces, lo mejor de aquí es que en los grupos focales salió un problema. Solo había una sala de juegos, porque en la pandemia un espacio que la Fundación La Caixa había dado a muchos hospitales, que eran espacios como de juegos muy lúdicos, se había tenido que reconvertir en un hospital de día debido al tema asistencial. Entonces, ¿qué pasó? Que los niños solo tenían una sala, con lo cual el niño oncológico no podía compartir espacio con un niño con una infección respiratoria, con un virus intestinal, y tenían franjas horarias. ¿Qué pasa? Que si a mí me toca de las 3 a las 5 y me está pasando una quimio o estoy vomitando y no me encuentro mal, yo ya no puedo ir a jugar a la salita. Entonces vimos la necesidad de conquerir como fuera una salita. Entonces vimos este almacén que realmente tenía un ventanal muy muy grande e intentamos trabajar con el equipo para que no se liara nada, ¿no? Pues intentar un poco a ver dónde podíamos hacer. Tuvimos que hacer un triple cambio por un tema de que las enfermeras, ¿no?, y el equipo no tuviera que ir hasta el final de la sala y volver, con lo cual este almacén se pasó a un control y en el control, que había un tema de bombas, se pasó al final de la sala. Y así teníamos otra salita de juegos. Entonces ahora tenemos una sala de juegos dedicada al niño inmunodeprimido y una salita de juegos para el otro tipo de niño. ¿Vale? Sí. Pasa atrás. Que además, no solamente por el tema de niños y de juego, ¿vale? También, aunque pasa muy rápido, cada sala, tanto la de juegos como hemos visto antes como esta, tiene su microondas y su nevera. ¿Vale? Porque también detectamos que hay padres con muy bajos recursos económicos que se van todo el día en el hospital y como les daba vergüenza pedir que les calienten el tupper, comían frío durante 6 meses, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, poder tener eso para que calienten su comida libremente. Sí, también lo que decía ella, también nosotros tenemos un convenio con Perú, entonces tenemos muchos niños que vienen de Perú con posiblemente un familiar, no vienen con más. Entonces, claro, esas mamás o papás no quieren dejar al niño solo, con lo cual se pasan 24 horas en el hospital. Realmente necesitan, pues lo que dice Idoia, ¿no?, comer, un espacio para poder a veces descansar, ¿no? Y simplemente ya el último caso que os explico, que creo que es muy de éxito, es la unidad de neonatos. Os puedo asegurar que el grupo focal de pacientes, de familias, de neonatos fue durísimo. Yo salí de allí diciendo, en lo que me he metido, porque realmente, de hecho, una familia dijo, es que esto o lo tiráis o lo volvéis a hacer o no hay manera, ¿no? Entonces, os explico. Esta es una zona que era la zona de intermedios, niños que realmente vienen por bajo peso, por un aumento de la bilirrubina, cosas muy sencillitas y muy cortas, y luego teníamos el área de complejidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba en esta zona? Esta es la zona de intermedios, ¿vale? Y luego teníamos la zona de complejos, que era lo que veis, ¿eh? Era una zona súper fría, que tenías el control, la estación de trabajo la tenías delante, con lo cual cuando los profesionales hablaban de un niño, los papás estaban
estaban aquí intentando poner el oído a ver si realmente hablaban de mi hijo o de quién hablaban, y luego tenías estas sillas, con lo cual entender que 2 meses y medio no se puede dormir en esa silla. No había ninguna mamá que se quedara a dormir con su bebé. Y luego había un tema pues, de intimidad. No había ningún tipo de intimidad. Una incubadora al lado de la otra, una mamá al lado de un papá, pues no igual que la lactancia, ¿no? Sacándose la leche. Es decir, realmente había un tema muy, muy grande y muy grave de intimidad. ¿Qué pasó? Tuvimos mucha suerte, ¿no? Tuvimos una suerte que se decidió por un tema de capacidad que esta zona intermedia se pasaría a una antigua nursery, porque ahora no se utiliza la nursery, todo se hace a pie de cama. Entonces esto se convertiría en 3 boxes. Vale, 5 minutos. 5 minutos, voy. Entonces, no muy rápido, entonces hacíamos 3 boxes. Entonces, bueno, un poco con servicios generales que también han sido nuestros más aliados y a los que nos hemos tenido que ligar, ¿no? Conquistar de todo, ¿no? Pues entonces nos dijeron, nosotros vamos a hacer esta obra, porfi, hacemos corriendo, ¿no? Conjuntamente, y no hagamos un espacio frío, sino hagamos un espacio humanizado. Entonces, era un reto porque, bueno, tuvimos unas reuniones. Esto, por ejemplo, fue el primer esbozo. Idoia antes os ha explicado el tema de nosotros queríamos, el tema este de un suelo más técnico, un suelo más madera, pero ¿qué pasa? Que era una unidad de intensivos con un tema de corriente de voltaje eléctrico muy elevada y nos dijeron, no se puede poner un suelo que no sea, ahora no me acuerdo qué palabras técnicas, pero bueno, el suelo de parquet no podía ser. Entonces, ¿qué hicimos? Vale, pues si no lo podemos poner aquí, lo pondremos en la pared. Siempre tenemos alguna solución. Y luego el concepto, ¿no? El concepto, ¿qué concepto mejor que el neonatos fuera la placenta? Al final la placenta, ¿dónde es? ¿No? Donde el niño sigue desarrollándose, donde sigue creciendo. ¿Qué es neonatos? El niño aún tiene ese proceso, ¿no? Y ese proceso y esa protección. Es decir, que esa madre sintiera que su niño está en una unidad de neonatos, ¿no? Desarrollándose y protegido. Esta es una imagen de cómo quedaron los 3 boxes que se han cerrado, ¿vale? Sí. Aquí tenéis a Idoia sentada, haciendo de modelo. Y como veis, ¿no? La verdad es que realmente quedó como muy bonito. Era el tema de la placenta, el tema de la calidez de la madera. Y luego el tema de la luz. Teníamos muy claro que teníamos que disminuir toda la parte de luz. Pusimos una luz LED, un punto de luz por si la familia quiere leer. Y realmente ahora las familias se quedan a dormir todos los días. Tienen una cama y se pueden quedar. Así como antes de lo último, así premisas. Tuvimos que hacer muchísimas validaciones con infraestructuras, con infecciosas, con salud laboral por el tema de cosas de prevención de riesgos laborales. Y luego teníamos que, vale, es un presupuesto, hemos hecho todos esos espacios, tienen un coste y tenemos que conseguir el dinero. Había una parte que el hospital quería asumir, pero teníamos que intentar hacer alguna manera. Teníamos 5 dispositivos que ya sabíamos un presupuesto y habíamos más o menos, ¿no? Teníamos unas ideas de aquellas cosas necesarias, teníamos mínimos y máximos de lo que queríamos hacer, pero aparte de eso nos pasó una cosa. Cuando empezamos a hablar de la humanización de pediatría, hubo una mamá que nos dijo, tenéis un patio, tenéis una zona de juegos que nadie ha pensado que no es para un niño que tenga una patología. Es verdad que yo pienso que ese patio se pensó en un niño que viene a ver a su abuelo enfermo, es decir, un niño con una silla de ruedas, con una dificultad respiratoria, no tenía ningún tipo de juego, no tenía ningún sentido tener un parque infantil en la terraza que da el acceso a la sala de hospitalización y que ningún niño pueda jugar. Entonces lo tuvimos que poner más. Entonces es verdad que todo esto tenía un presupuesto bastante grande. Entonces, ¿qué hicimos? Llegaba justo cuando empezamos a los primeros grupos focales, llegaba Navidad del año pasado, de hecho, y dijimos, vale, pues campaña de Navidad. Hicimos una campaña de mecenazgo, la primera en el hospital. Es la primera vez que nosotros hacemos una cosa así de mecenazgo. Nunca habíamos pedido dinero para nada, pero pensamos que era una fórmula que teníamos que empezar, como otros hospitales que tienen, ¿no?, una histórico muy grande como San Joan de Déu o el Clínic, pero que realmente era una cosa que se puede hacer. Hicimos la campaña de Navidad y la parte de micromecenazgo, donaciones pequeñitas, ¿vale? Y luego creamos una parte que se hicieran iniciativas solidarias, que es verdad que pensábamos que igual no tenía mucho éxito, pero sí que conseguimos que empresas pequeñitas hicieran iniciativas, ventas de cosas de sus empresas y nos dieran dinero. Y luego el tema al que yo me he dedicado más, que es al tema patrocinios y grandes donaciones. Picar a la puerta de muchísimas fundaciones para que nos dieran dinero.
hicimos 10 paquetes y era la manera un poco de categorizar. Simplemente os enseño esta foto, simplemente lo que hicimos, intentamos categorizar espacios diferentes para poder ir con este plano a fundaciones, a picar, a ver si había alguna que nos dijera que sí. Os tengo que reconocer que hemos tenido bastante éxito y ya tenemos, este espacio está ya con un convenio, este espacio es el inaugurado y este espacio también está con un convenio pendiente. Es decir, hemos ido pudiendo venderle cositas a gente. Aparte de, hemos picado puerta a empresas que igual no nos van a dar dinero, pero sí nos van a hacer donaciones en especies. Por ejemplo, el patio exterior, tenemos una empresa que se dedica a mobiliario exterior y nos ha dicho, yo os voy a hacer un patio exterior inclusivo. Es decir, hemos ido picando las puertas que hemos podido y seguiremos haciéndolo y con otros proyectos. Y ya está.